¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 6, es decir, tuvimos un 67% de efectividad. Espero te haya ayudado, y si eres nuevo al canal y aún no estás suscrito, dale click en el botón rojo suscribirse, activando la campana, dale un me gusta y compartiendo en tus redes sociales. Y si ya estás suscrito, dale un me gusta y compártelas en tus redes sociales. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 9 de octubre del fútbol masculino. Vamos a empezar con la Liga Profesional de Argentina. El encuentro entre Tigre versus Independiente. Bien, veamos de bajas. Este Tigre tiene una baja, Independiente también tiene una baja. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Tigre de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 2 empates, 3 victorias, es decir que viene bien. Aún no conoce la derrota. Y vemos que como mínimo hace un gol, mientras que Independiente de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Independiente también viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Veamos enfrentamientos entre ellos. Hay un empate, una victoria para Tigre, segundo empate, tercer empate y cuarto empate, es decir que Tigre es ligeramente el favorito. Veamos cómo le va a Tigre de local, y Tigre de local tiene 2 victorias, 3 empates, es decir que se hace fuerte de local, aún no conoce la derrota. Veamos cómo le va a Independiente como visitante. Independiente como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Independiente juega bien como visitante y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos cómo en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Tigre está en la posición 8 con 34 puntos. Independiente está en la posición 16 con 30 puntos. Las casas de apuestas les dan un 43% a que gana Tigre y un 24% a que gana Independiente. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles. Vemos al siguiente encuentro. Nos vamos al encuentro entre Boca Juniors versus Aldo Civi. Veamos, Boca presenta 4 bajas y Aldo Civi solo una baja. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Boca Juniors de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Boca viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Civi de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 4 derrotas, es decir que no juega nada bien Aldo Civi. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Veamos, una victoria para Boca, una segunda victoria para Boca, tercera victoria para Boca, un empate y cuarta victoria para Boca, es decir que Boca es el favorito. Veamos cómo le va a Boca de local, y Boca de local tiene 4 victorias, un empate, es decir que se hace fuerte de local, aún no conoce la derrota. Mientras que Aldo Civi como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, aún no conoce la victoria como visitante. Aldo Civi no juega nada bien como visitante. Veamos en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Boca Juniors está en la posición 2 con 42 puntos. Y Aldo Civi está último en la posición 28 con 16 puntos. Las casas de apuestas le dan un 71% a que gana Boca y un 8% a que gana Aldo Civi. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana local y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble, local y 2 más. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos al Brasileirão, o Serie A de Brasil. El encuentro entre el Atlético Mineiro versus el Ceará. Veamos de bajas. El Atlético Mineiro tiene 3 bajas y el Ceará tiene 6 bajas. Medio, a ver, 1, 3, 4, 5 bajas, no, casi la mitad de equipo. Tomen en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Atlético Mineiro de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el Atlético Mineiro es un equipo irregular. Mientras que el Ceará de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 3 derrotas, una victoria, es decir que el Ceará no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos hay un empate, una victoria para el Atlético Mineiro, una victoria para el Ceará, segundo empate y segunda victoria para el Atlético Mineiro, es decir que el Atlético Mineiro es el favorito. Veamos cómo le va al Atlético Mineiro de local, y el Atlético Mineiro de local tiene una victoria,
3 derrotas, un empate. Es decir, que el Atlético Mineiro no juega nada bien de local. 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y el Ceará como visitante tiene 2 derrotas, 3 empates. Es decir, que el Ceará tampoco juega nada bien como visitante. Veamos en la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones, el Atlético Mineiro está en la posición 7 con 46 puntos. Y el Ceará en la posición 15 con 32 puntos. Las casas de apuestas le dan un 59% a que gana el Atlético Mineiro y un 14% a que gana el Ceará. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Atlético Mineiro. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Fluminense versus el América Mineirão. Veamos si bajas. El Fluminense tiene una baja y el América tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Fluminense de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que el Fluminense no viene jugando nada bien, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el América Mineirão de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que el América es un equipo irregular, ni bien ni mal. Y enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para el Fluminense, una victoria para el América, segunda victoria para el Fluminense y segundo empate. Es decir que el Fluminense es el favorito. Veamos cómo le va al Fluminense local. Y Fluminense local tiene 2 victorias, 3 victorias, 2 empates. Es decir que el Fluminense juega bien de local. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el América como visitante tiene una victoria, una derrota. Perdón, 2 victorias, una derrota, 2 empates. Se podría decir que el América juega bien como visitante. Veamos la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Fluminense está en la posición 5 con 51 puntos. Y el América está en la posición 8 con 42 puntos. Las casas de apuestas le dan un 54% a que gane el Fluminense y un 19% a que gane el América. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga Santander de España. El encuentro entre el Barcelona versus el Celta de Vigo. Digamos que bajas, no tienen bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas. Es decir que viene bien Barcelona, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y el Celta de Vigo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. El Celta de Vigo también viene bien, 3 victorias de 5 partidos también es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Barcelona, un empate, segunda victoria para el Celta de Vigo. Disculpe, una victoria para el Barcelona, un empate, una victoria para el Celta de Vigo. Una victoria, segunda victoria para el Barcelona y segundo empate. Es decir que ligeramente el Barcelona es el favorito. Vemos cómo le va al Barcelona de local. Y Barcelona de local tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que juega bien Barcelona, aún no conoce la derrota. Y 3 victorias de 5 partidos como local es un buen promedio. Veamos cómo le va al Celta de Vigo como visitante. Y el Celta de Vigo como visitante tiene 3 derrotas, una victoria, un empate. Es decir que no juega nada bien el Celta de Vigo como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Barcelona está en la posición 2 con 19 puntos. Y el Celta de Vigo en la posición 11 con 10 puntos. Las casas de apuestas le dan un 64% a que gana Barcelona y un 12% a que gane el Celta de Vigo. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 0.5 goles Celta de Vigo. Es decir que en el primer tiempo Celta de Vigo no hará goles. Primer tiempo menos 0.5 goles Celta de Vigo. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la liga top del momento, que es la Premier League. El encuentro entre el West Ham versus el Fulham. El West Ham que la temporada pasada fue el equipo sorpresa. Ahora veamos cómo van. El West Ham no tiene bajas y el Fulham tiene 4 bajas. Perdón, el West Ham tiene una baja y el Fulham 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al West Ham de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota. Es que viene bien, 4 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Y el Fulham de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que no juega nada bien el Fulham. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, pero vemos que como mínimo hace un gol.
Y enfrentamientos entre ellos hay un empate, una victoria para el West Ham, segunda victoria para el West Ham, tercera victoria para el West Ham y cuarta victoria para el West Ham. Es decir que el West Ham es el favorito. Veamos cómo le va al West Ham de local. Y el West Ham de local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que juega bien de local. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y el Fulham como visitante tiene una victoria, 3 derrotas, un empate, es decir que no juega nada bien como visitante el Fulham. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Fulham está en la posición 9 con 11 puntos y el West Ham está en la posición 15 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 48% a que gana el West Ham y un 25% a que gana el Fulham. El pronóstico para este encuentro es: primer gol en marcar es del West Ham. Primer gol es del West Ham. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al partido de la fecha, que es el Arsenal versus el Liverpool, ¿no? El Arsenal que está puntero y que el Liverpool aún no viene bien en la Premier League. Veamos de bajas. El Arsenal tiene 2 bajas y el Liverpool tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Arsenal de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que el Arsenal viene bien. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Se podría decir que Liverpool viene bien. Y enfrentamientos entre ellos: una victoria para Liverpool, segunda victoria para Liverpool, un empate, tercera victoria para Liverpool y cuarta victoria para Liverpool. Es decir que Liverpool es el favorito. Veamos cómo le va al Arsenal de local. Y el Arsenal de local tiene 5 victorias de 5. Es decir, puntaje perfecto, se hace fuerte, de lo cual aún no conoce la derrota. Y vemos que como mínimo hace 2 goles. Mientras que Liverpool como visitante tiene 2 derrotas, 3 derrotas, 2 empates. Es decir que Liverpool aún no conoce la victoria como visitante, no juega nada bien como visitante. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Arsenal está en la posición 2 con 21 puntos y el Liverpool está en la posición 10 con 10 puntos. Las casas de apuestas le dan un 46% a que gana el Arsenal y un 22% a que gana Liverpool. El pronóstico para este encuentro es: primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que en el primer tiempo habrá menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Pasemos de liga y nos vamos a la Serie A o el Calcio de Italia. El encuentro entre el Udinese versus el Atalanta. Nos vamos a bajas. El Udinese tiene 2 bajas y el Atalanta tiene 3 bajas, 4, 5, 6 bajas. Es decir que medio equipo. Tomar en cuenta el número de bajas y nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Udinese de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5. Viene bien el Udinese, aún no conoce la derrota. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Atalanta de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que el Atalanta también viene bien, aún no conoce la derrota. Y vemos que como mínimo hace un gol. Nos vamos a enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Atalanta, un empate, segunda victoria para el Atalanta, segundo empate y tercera victoria para el Atalanta. Es decir que el Atalanta es el favorito. Veamos cómo le va a Udinese de local, y Udinese de local tiene 4 victorias, un empate, es decir que aún no conoce la derrota como local, se hace fuerte. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Atalanta como visitante tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que el Atalanta juega bien como visitante. Y vemos que como mínimo hace gol. Veamos la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Atalanta está en la posición 2 con 20 puntos y el Udinese está en la posición 4 con 19 puntos. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gane el Udinese y un 29% a que gane el Atalanta. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana el Atalanta. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos a la Liga 1 de Perú. El encuentro entre Sporting Cristal versus Universitario.
Vemos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas sale Sporting Cristal de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Sporting Cristal viene bien, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Universitario de los últimos 5 encuentros también tiene 4 victorias, un empate, también viene bien, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, vemos un empate, segundo empate, una victoria para Sporting Cristal, tercer empate y segunda victoria para Sporting Cristal. Es decir que el Sporting Cristal es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Sporting Cristal de local. Y Sporting Cristal de local tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que Sporting Cristal juega bien de local. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Universitario como visitante tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota. Es decir que se podría decir que juega bien Universitario como visitante. Veamos la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Sporting Cristal está en la posición 1 con 31 puntos. Y Universitario está en la posición 5 con 27 puntos. Las casas de apuestas le dan un 49% a que gana Universitario. Y un 20% a que gana 49% a que gana Sporting Cristal. Y un 20% a que gana Universitario. El pronóstico para este encuentro es multigoles, es decir que habrá goles de 1 a 3 goles. Multigoles 1-3. Bien apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si donas al canal y te están gustando los videos, no te olvides suscribirte, dándole aquí al botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole a me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Y si ya estás suscrito, dale un me gusta. Bien apostadores, nos vemos, cuídense.